No estás aquí por casualidad. Escucha atentamente. Lo que vas a escuchar ahora puede ser el punto de inflexión que tu alma lleva pidiendo en silencio desde hace mucho tiempo. Existe un poder dentro de ti, real, medible, demostrado por la neurociencia, capaz de cambiar no solo la forma en que piensas, sino toda la realidad que vives. Y sí, puedes acceder a él justo ahora. Basta una decisión, una elección consciente de no aceptar más vivir en piloto automático, atrapado en los mismos patrones mentales, las mismas emociones que drenan tu energía, las mismas historias que mantienen tu vida estancada en el mismo lugar. Si estás cansado de repetir ciclos, de atraer los mismos problemas, de sentir que algo dentro de ti quiere mucho más de lo que el mundo externo parece ofrecer, entonces quédate conmigo hasta el final. Porque en este vídeo te mostraré paso a paso cómo reprogramar tu mente subconsciente, cómo acceder al campo cuántico de infinitas posibilidades y cómo alinear tu frecuencia energética con el futuro para el que realmente naciste. Y todo esto comienza con un simple cambio en tu estado interno, un cambio que aprenderás aquí y ahora. Pero atención, cada minuto de este contenido lleva llaves que pueden abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. No te saltes nada, no distraigas tu mente. Esta es una invitación directa a tu transformación personal. Entenderás cómo la coherencia cardíaca, la visualización emocional, la intención consciente y la atención plena pueden efectivamente crear una nueva identidad y con ella una nueva realidad. Y lo mejor, no necesitas esperar meses o años. El cambio comienza en el instante exacto en que decides ser quien viniste a ser. Antes de continuar, ayúdame con algo sencillo pero esencial. Si este contenido ya te ha conmovido de alguna manera, deja tu me gusta ahora. Eso nos ayuda a llegar a más personas que también están listas para despertar. Y aprovecha para suscribirte al canal, porque mucha gente ve los vídeos, siente la verdad vibrar en el pecho, pero olvida suscribirse, y eso hace que pierdan contenidos tan poderosos como este. Así que haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. De ese modo te aseguras de no perderte ninguna llave de transformación como esta. Ahora respira profundo, enfoca tu atención, porque lo que viene a continuación puede transformar tu vida para siempre. Y todo comienza con una elección: seguir viviendo como siempre has vivido, o abrir espacio a un nuevo yo, una nueva frecuencia, un nuevo destino. La elección es tuya. Pero te puedo garantizar, estás mucho más cerca de lo que imaginas. Estaba a punto de rendirse. Las señales no parecían claras, las respuestas no llegaban como prometido, y la realidad insistía en repetir los mismos viejos patrones mentales. Pero lo que aún no sabía era que los mayores saltos de transformación personal ocurren precisamente cuando la mente subconsciente grita para que volvamos a la zona de confort. Lo que parecía resistencia era en realidad un síntoma claro. Estaba al borde de cruzar un umbral. Sí, el punto de inflexión estaba cerca, más cerca de lo que jamás se atrevió a imaginar. El campo cuántico ya respondía a sus nuevas intenciones. Cada meditación practicada con entrega, cada emoción elevada vivida con verdad, como gratitud profunda o amor auténtico, estaba construyendo silenciosamente una nueva frecuencia energética a su alrededor. Pero claro, la mente condicionada no iba a ceder ese territorio sin luchar. Fue entrenada para sobrevivir, no para evolucionar. Y en ese momento, el camino de la transformación exige más que solo fe. Exige enfoque absoluto, intención consciente y una decisión firme de continuar, incluso sin garantías visibles. Persistir cuando todo parece detenido no es terquedad, es sabiduría vibracional. Es confiar en que, incluso antes de los resultados, el sistema nervioso ya ha comenzado a reorganizarse. La neurociencia demuestra que, con práctica constante e intención emocional genuina, se desintegran circuitos cerebrales antiguos y se forman otros nuevos. Es en ese proceso donde ocurre la reprogramación mental. Ahí nace el nuevo yo, cuando la vieja historia interna ya no es compatible con la nueva frecuencia que se está generando. El dolor de la duda,
de la impaciencia y del miedo son, en realidad, solo residuos de la antigua identidad intentando sobrevivir. Pero el mentor sabía, era en ese mismo instante cuando el discípulo necesitaba escuchar que estaba cerca, cerca de disolver creencias limitantes, cerca de acceder a la conciencia plena, cerca de asumir su verdadero poder creador. El tiempo de la espera no era un castigo, sino un laboratorio invisible donde el nuevo destino se estaba gestando con precisión vibracional. Por eso, lo miró a los ojos y dijo con firmeza, «Por favor, sigue adelante. ¿Estás tan cerca?» Esa frase cargada de intención penetró hondo. No era solo una motivación, era un código de activación. Porque cuando alguien comprende que su persistencia está recalibrando su mente subconsciente, que cada elección alineada está moldeando una nueva realidad en el campo cuántico, deja de esperar y comienza a crear. Y en ese momento, todo cambia. La mayoría de las personas cree que piensa con libertad, pero viven atrapadas en patrones mentales heredados, repitiendo las mismas ideas, emociones y comportamientos cada día. El mentor sabía que esa prisión era invisible, pero brutalmente real. La mente subconsciente, programada a lo largo de los años por experiencias, traumas y creencias limitantes, opera en piloto automático y controla más del 90% de las acciones. Y aquí radica la belleza de la transformación personal. Todo cambia cuando alguien despierta al hecho de que no necesita repetir más aquello para lo que fue condicionado. La física cuántica ya ha revelado que el observador influye en lo observado. Es decir, la realidad externa responde a la conciencia interna. Esto significa que, al cambiar la forma en que pensamos y sentimos, alteramos literalmente los campos de posibilidad a nuestro alrededor. Joe Dispenza explica que el cerebro, a través de la neuroplasticidad, es capaz de reorganizarse cuando se expone a nuevas emociones, nuevas visualizaciones e intenciones enfocadas. El mundo no es fijo, es un espejo de nuestra vibración. Lo que piensas y sientes constantemente, lo atraes y refuerzas. Cada pensamiento lleva una carga eléctrica, cada emoción una carga magnética. Juntas forman tu firma energética, que se envía al campo cuántico como una petición silenciosa, aunque no te des cuenta. Si esa firma vibra en miedo, escasez y autopunición, atrae más de lo mismo. Pero si vibra en gratitud, abundancia y amor verdadero, el universo responde con nuevas oportunidades. La mente, entonces, no es solo una herramienta lógica, es un campo creador, un portal, y usarla de forma consciente es el primer paso para crear tu propio destino. Por eso, cambiar pensamientos sin cambiar emociones no funciona. Es necesario generar coherencia cardíaca, alinear cerebro y corazón en un estado de presencia y conexión. Las emociones elevadas activan centros cerebrales vinculados a la curación, la creatividad y la intuición. La meditación se convierte en ese proceso en un puente entre el viejo yo y el nuevo yo. Es en ese espacio de silencio intencional donde la mente subconsciente puede ser reprogramada con nuevas creencias, visualizaciones y frecuencias energéticas alineadas con la vida que deseas vivir. Al principio, parecía simplemente sentarse en silencio, cerrar los ojos, respirar profundo, intentar aquietar la mente, algo sencillo, incluso tedioso para quien vive acelerado. Pero el mentor sabía que ese era solo el primer paso de una gran jornada. La meditación cuántica, cuando se practica con intención y presencia, no es solo una técnica de relajación, es una tecnología interior, un puente entre la conciencia limitada y el campo cuántico de infinitas posibilidades. Es en ese espacio donde comienza a ocurrir la verdadera reprogramación mental. A cada respiración consciente, el cuerpo se desacelera y el cerebro cambia de frecuencia. Las ondas cerebrales, antes agitadas en beta alta, comienzan a sumergirse en estados más profundos, alfa, teta, hasta alcanzar la calma creativa de una mente abierta a lo nuevo. Es en ese estado de coherencia cardíaca y mental que el campo electromagnético se expande. El corazón envía señales poderosas al cerebro y juntos emiten una firma energética capaz de alterar la realidad.
Joe Dispenza enseña, el cuerpo se reprograma para vivir en el futuro como si ya hubiera sucedido. Cuando el practicante visualiza su nuevo yo con gratitud, con amor, con emoción genuina, no está solo imaginando, está creando. La física cuántica muestra que, en ese estado elevado de emoción y enfoque, el campo de posibilidades comienza a colapsar en nuevas realidades. El cerebro cree que eso ya está sucediendo. El cuerpo comienza a liberar neurotransmisores y hormonas como dopamina, oxitocina y serotonina. Las emociones elevadas, cuando se sostienen, transforman la biología y activan la inteligencia infinita que rige la vida. Por eso, la meditación debe vivirse, no solo pensarse. No basta repetir afirmaciones sin emoción. Es necesario sentir con tanta verdad que el cuerpo se convenza de que esa realidad ya es tuya. Ese es el secreto de la transformación personal. Acceder al futuro ahora, a través de la mente subconsciente y del campo cuántico. La práctica diaria se convierte en un entrenamiento de libertad, una elección intencional de salir del piloto automático y habitar un estado donde los milagros son normales. El mentor siempre decía, no meditas para cambiar el mundo externo, meditas para cambiarte a ti mismo. Y al cambiar quién eres, el mundo externo cambia como consecuencia. Quien comprende esto, deja de buscar afuera lo que solo puede activarse dentro. Y en ese proceso, día tras día, la mente deja de ser una prisión y pasa a ser una nave, un instrumento de pura creación. La mayoría vive prisionera de una imagen de sí misma que ni siquiera eligió conscientemente. Una identidad moldeada por el pasado, reforzada por memorias emocionales y automatizada por la mente subconsciente. Soy así, es el mantra que impide la expansión. Pero el mentor sabía, toda transformación personal comienza cuando el individuo comprende que su identidad no es fija, es programable y que puede reconstruirse día tras día con intención y enfoque. La nueva vida que tanto se desea solo puede surgir cuando se disuelve el viejo yo. ¿Y cómo se construye una nueva identidad? No basta desearla, es preciso convertirse en ella. Convertirse en quien ya vive en abundancia, salud y amor. Y esto no es autoengaño, es pura neurociencia. El cerebro, mediante la repetición cargada de emoción, forma nuevas vías neuronales. Con cada visualización profunda, con cada emoción elevada como la gratitud sentida con autenticidad, el sistema nervioso empieza a codificar un nuevo mapa. Un nuevo yo se instala literalmente. La transformación deja de ser teórica y se vuelve biológica. Joe Dispenza afirma que no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Por ello, la construcción de esa nueva identidad pasa por un proceso profundo de reprogramación mental. Identificar los patrones mentales que sostienen al viejo yo es esencial. ¿Cuáles son las creencias que aún limitan? ¿Qué historias te has contado sobre ti mismo que ya no tienen sentido? Reescribir esas narrativas internas es tan necesario como respirar. Y eso comienza con un simple acto de conciencia: percibirte, observarte, asumir la autoría de tu propia historia. La nueva identidad no nace del esfuerzo, sino de la frecuencia. Te conviertes en el nuevo tú al sentirte ya en él, al vibrar como si ya fuera real. Y aquí, la práctica de la meditación se convierte en un laboratorio sagrado. Cada mañana, al entrar en estado meditativo y acceder a la conciencia plena, el practicante puede ensayar esta nueva versión de sí mismo, visualizarla con nitidez, sentir sus emociones, habitar su postura, su forma de hablar, su brillo. Es en esa repetición energética donde el cuerpo, la mente y el campo cuántico comienzan a conspirar en perfecta sincronía. El mentor siempre decía, el antiguo tú debe morir para que el nuevo nazca, pero esa muerte no es dolor, es liberación. La identidad antigua no se destruirá a la fuerza, será desintegrada por la luz de la conciencia y reemplazada por algo mucho mayor, una versión tuya que vibra en coherencia con el futuro que decidiste crear. Y cuando eso sucede, ya no reconoces la vida que tenías antes, y honestamente, ni la echas de menos. Durante mucho tiempo, el corazón fue visto solo como una bomba biológica,
subordinada al cerebro, sin poder real sobre los procesos mentales o creativos. Pero la ciencia, aliada a la espiritualidad, ha revelado algo revolucionario. El corazón no solo siente, piensa, comunica y comanda. Investigaciones en neurociencia y estudios del HeartMath Institute han demostrado que el corazón posee un campo electromagnético hasta 5.000 veces más poderoso que el del cerebro. Y es en ese campo donde reside el secreto de la creación consciente, la coherencia entre mente y emoción. Cuando una persona vive en piloto automático, guiada por recuerdos del pasado y emociones de baja frecuencia como el miedo, la ira o la frustración, su corazón entra en desajuste. Esa incoherencia cardíaca genera un estado de caos interno, y ese caos se transmite al campo cuántico, atrayendo experiencias que resuenan con ese mismo patrón. Pero cuando aprende a respirar con presencia, a silenciar la mente y a sentir, verdaderamente sentir, emociones auténticas como gratitud, compasión, alegría y amor, sucede algo profundo. El corazón se alinea, la vibración cambia, el cuerpo se sana, la realidad comienza a responder de forma diferente. Joe Dispenza afirma con claridad: el corazón es el puente entre el mundo físico y lo invisible. Es él quien transforma la intención en frecuencia y la frecuencia en materia. Cuando aprendes a acceder al corazón con atención plena y mantienes emociones elevadas de forma intencional, estás literalmente moldeando la realidad, no por suerte o coincidencia, sino por coherencia energética. La nueva ciencia demuestra que el corazón envía más información al cerebro de lo que ocurre a la inversa e influye profundamente en los sistemas nervioso, hormonal e inmunológico. Desde el corazón comienza la verdadera transformación personal, pero para que esto ocurra, es necesario romper con el hábito de suprimir emociones. Debes aprender a sentir sin miedo, sin juicio. No se trata de imponer positivismo, sino de cultivar estados internos que eleven. La reprogramación mental exige ese alineamiento. No basta pensar diferente, es preciso sentir diferente. Cada vez que practicas la gratitud por algo que aún no ha sucedido, le dices al universo: yo ya soy esa persona. Y el universo, sensible a las frecuencias, responde con sincronicidades, oportunidades y milagros. El mentor enseñaba: el corazón no miente, sabe el camino incluso cuando la mente duda. Y es verdad, cuando empiezas a confiar en la sabiduría del corazón, cambia tu actitud ante la vida. Dejas de reaccionar y comienzas a crear. Dejas de sobrevivir y comienzas a vivir. Y ese estado no solo es más ligero, es infinitamente más poderoso, porque una emoción elevada sostenida en el corazón el tiempo suficiente es capaz de cambiarlo todo, incluso quien creía ser. En un mundo donde la prisa dicta el ritmo y los deseos cambian con cada estímulo, pocos comprenden que el verdadero poder de manifestación no reside en un querer desesperado, sino en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. El mentor sabía que el universo no responde a palabras sueltas ni a impulsos esporádicos. Responde a la frecuencia estable. Y esa frecuencia nace de la coherencia. Cuando la mente dice, quiero abundancia, pero el cuerpo vibra en escasez, inseguridad y duda, el campo cuántico recibe un mensaje contradictorio. Y la realidad, como espejo fiel, devuelve exactamente esa fragmentación. Joe Dispenza enseña que la coherencia no es solo un concepto bonito, es una ciencia medible. Cuando los latidos cardíacos entran en armonía con la respiración y los pensamientos, el cuerpo alcanza un estado de equilibrio electromagnético. En ese momento, se alinea el sistema energético, se sincronizan los hemisferios cerebrales y aumenta significativamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca, todos indicadores fisiológicos de que el cuerpo está en condiciones óptimas para crear. Es en ese estado de coherencia donde la intención se vuelve poderosa, no por esfuerzo, sino por congruencia vibracional. La mayoría manifiesta lo contrario de lo que desea, porque vive en disonancia. Sueña con amor, pero cultiva resentimiento. Busca prosperidad, pero alimenta el miedo. Quiere salud, pero vibra en culpabilidad.
La clave está en invertir ese juego, usar la meditación, la visualización y la atención plena para instalar en tu interior el sentimiento anticipado del futuro deseado. Cuando sostienes gratitud como si aquello que anhelas ya fuera real, alteras tu química interna. La mente subconsciente, que dirige más del 90% del comportamiento, comienza a operar desde este nuevo referencial, y el campo responde. Esa coherencia debe entrenarse, día tras día, elección tras elección. Cada vez que reaccionas igual, reafirmas al viejo yo, pero cada vez que eliges responder con conciencia, mantener una emoción elevada o interrumpir un patrón mental, estás anclando al nuevo yo. Y no tiene que ser perfecto, solo intencional. La repetición coherente es lo que transforma. No basta visualizar un futuro hermoso si, al terminar la práctica, vuelves a identificarte con el pasado. El universo no escucha promesas, siente vibraciones. El mentor decía, la realidad externa no cambia para convencerte, cambia cuando ya has cambiado por dentro. Y esta frase resume la esencia de toda manifestación verdadera. La coherencia no es un momento, es un estado de ser, una alineación constante entre quien crees que eres, quien sientes que eres y quien demuestras ser en el mundo. Cuando esos tres niveles se unifican, no hay separación entre tú y el futuro que anhelas. Ya está aquí, solo empiezas a habitarlo. La gran ilusión del mundo moderno es creer que la transformación sucede de golpe, como si un vídeo motivacional pudiera disolver décadas de condicionamiento subconsciente. El mentor observaba esto constantemente. Personas despertando a la verdad, pero rápidamente devoradas por la prisa y la ansiedad por resultados, y siempre repetía, la transformación verdadera no es un evento, es un proceso que exige práctica diaria, repetición consciente y una fe inquebrantable en algo que aún no es visible, pero ya se siente, porque al principio la mente se resiste, el cuerpo se opone y el mundo no cambia. Pero quien persevera, atraviesa. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir, no para evolucionar. Se aferra a lo familiar, incluso cuando duele. Por eso, la meditación, la visualización y la autorreflexión consciente deben ser constantes. La neurociencia ha demostrado que se requieren miles de repeticiones para consolidar una nueva red neuronal. Esto significa que cada vez que eliges elevar tu frecuencia energética, cada vez que sientes gratitud antes de tener, amor antes de recibir o abundancia antes de lograr, estás reprogramando tu biología. Enseñas a tu cuerpo a vivir en un nuevo estado de ser. Pero el proceso no es lineal. Habrá días de duda, momentos en que todo parezca retroceder. El mentor llamaba a esto el eco de la antigua identidad, cuando el viejo yo intenta recuperar el control usando sensaciones, pensamientos y circunstancias externas para sabotear el avance. En esos momentos, la práctica constante se convierte en un acto de coraje. Persistir incluso sin evidencia externa es lo que separa a quienes solo conocen la teoría de quienes viven la transformación. Porque el campo cuántico no responde a la duda, responde a la convicción sostenida con coherencia cardíaca. Confiar en el proceso no es esperar sin actuar, es actuar con una fe que no depende de lo que ven los ojos. Es despertarse cada día y elegir, con intención y enfoque, en quién decides convertirte. Joe Dispenza afirma que cuando la mente subconsciente se impregna con nuevas imágenes, nuevas emociones y nuevos mandatos, empieza a operar a favor del futuro, en lugar de reproducir el pasado. La práctica constante crea consistencia vibracional y la consistencia genera colapso cuántico, es decir, la realidad comienza a reorganizarse para reflejar tu nuevo estado interno. Y cuando esto empieza a suceder, aunque sea gradualmente, algo cambia de forma irreversible dentro de ti. La duda se convierte en confianza, la espera en presencia y el esfuerzo se disuelve en entrega consciente. El mentor sonreía al ver al discípulo finalmente comprender que la práctica no es un medio para lograr algo, es la propia transformación. Porque quien practica diariamente, aunque no lo vea, está afirmando al universo,
y asimismo que ya es digno del nuevo destino que está creando. Y en ese punto, el milagro se vuelve inevitable. El mundo no cambia cuando los sistemas caen o los líderes cambian de lugar. El mundo cambia cuando una sola persona, en silencio, decide transformarse a sí misma. El mentor lo sabía. Cada pensamiento elevado, cada emoción rebosante de gratitud, cada acto de intención consciente reverbera en el campo cuántico como una ola que nunca desaparece. La transformación personal, por íntima que sea, nunca es aislada. Cuando cambias tu frecuencia energética, alteras el campo colectivo. Y cuando muchos lo hacen juntos, todo el campo se reconfigura. Lo invisible se vuelve tangible. Lo imposible se acerca. Vivimos en una red interconectada por vibración. La física cuántica demuestra que partículas separadas por grandes distancias aún se influyen mutuamente, el famoso entrelazamiento cuántico. Esto no es solo una curiosidad científica, sino la prueba de que todos estamos conectados a un nivel más profundo de lo que podemos ver. Cuando alguien sana, ayuda a otros a sanar. Cuando liberas tu mente subconsciente de traumas y patrones limitantes, abres camino para que otros hagan lo mismo. Es como si al transformar tu propio interior, creases nuevas posibilidades para el inconsciente colectivo. La práctica de la meditación no afecta solo al practicante. Estudios muestran que grupos que meditan juntos con la intención de paz reducen índices de violencia y crimen en regiones enteras. No es magia, es coherencia en acción. Emociones elevadas como la compasión, el amor y la gratitud generan un campo de orden que influye en todo lo que les rodea. Y todo comienza con uno. Una persona dispuesta a vivir con más atención plena, más autoconocimiento y más presencia. Un individuo que decide crear su propio destino, no solo por sí mismo, sino por amor al todo. Joe Dispenza afirma: el futuro de la humanidad depende de quienes sean lo suficientemente valientes para cambiar desde dentro, porque al transformarte, te conviertes en un ejemplo viviente, y un ejemplo viviente inspira, activa y contagia. Te conviertes en un emisor de frecuencia elevada, un punto de luz en un mundo a menudo oscurecido por el miedo y la repetición. El cambio externo que muchos esperan comienza en quien ya ha entendido que esperar ya no es una opción. La reprogramación mental, que empieza con una simple decisión, se expande como una red de nuevos caminos, nuevas historias y nuevas conciencias despiertas. El mentor no quería seguidores, quería multiplicadores. Sabía que un campo vibracional de amor, autenticidad e intención enfocada puede atravesar fronteras, transformar culturas y disolver sistemas basados en la escasez y la separación. Cada persona que despierta es una semilla de nueva realidad, y cuando esas semillas se encuentran, el mundo florece, porque el impacto colectivo de la transformación individual no es una teoría, es una certeza para quien ya ha sentido el llamado. Y si has llegado hasta aquí, quizá esa misión también sea la tuya. La pregunta es: ¿estás listo para ser el inicio de lo nuevo? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha empezado a moverse. Tal vez aún sea sutil, una intuición, un escalofrío, el deseo de cerrar los ojos y simplemente sentir. Pero ese pequeño movimiento ya es una señal poderosa. La transformación personal no es una idea lejana, está en curso, ahora mismo, dentro de ti. Quizá todavía te preguntes por dónde empezar. La respuesta es más sencilla de lo que parece. Comienza por aquello que puedes controlar: tu estado interno, tu frecuencia energética, la forma en que eliges pensar, sentir y actuar, incluso cuando nada a tu alrededor parezca haber cambiado. Porque la magia ocurre cuando mantienes esa nueva vibración antes de ver los resultados. Esa es la verdadera reprogramación mental. Ese es el dominio de la mente subconsciente. Ese es el camino de la atención plena. Créelo, el campo cuántico ya está respondiendo a todo lo que vibraste durante este vídeo. Y no responde a tus peticiones, sino a tu frecuencia. Por eso, tu compromiso contigo mismo vale más que cualquier técnica. Ya sabes lo que debes hacer. Ahora se trata de repetir. Repetir con intención. Repetir con emoción elevada. Repetir con amor.
porque cada vez que te eliges, aunque el mundo externo aún no lo reconozca, estás creando tu propio destino, y eso nadie puede hacerlo por ti. Ahora te invito a dar un paso más. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de este video, qué parte te despertó, qué verdad estás listo para enfrentar. Cuando escribes, anclas, y cuando compartes, activas el campo de otros. No subestimes el poder de tu palabra. Puede ser justo lo que otra alma necesita leer en este momento. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No tienes idea de cuántas personas llegan hasta el final y olvidan suscribirse. Pero tú, que has llegado hasta aquí con el corazón abierto y la mente expandida, mereces seguir recibiendo contenidos que elevan, liberan y transforman de verdad. Así que activa la campanita, porque los próximos vídeos profundizarán todo lo que has vivido aquí, con nuevas prácticas, nuevos insights y claves que pueden cambiar tu vida a nivel celular. Además, el próximo vídeo que aparecerá en pantalla ampliará aún más este camino. En él, aprenderás a sostener estados de gratitud profunda incluso en medio del caos, y cómo eso abre puertas que la mente racional jamás podría prever. Haz clic ahora y continúa conmigo en este viaje de despertar. El mundo necesita tu transformación, y tu transformación comienza ahora. Hasta luego, cósmico.